Después de pasar 27 años en el corredor de la muerte, finalmente Charles Victor Thompson fue ejecutado el 28 de enero de 2026 a las 6 de la tarde en la unidad de Huntsville, Texas, mediante inyección letal. Quédate hasta el final, porque en este video te contaré el crimen que lo llevó al corredor de la muerte, su histórica fuga de prisión, los detalles de su ejecución y sus últimas palabras antes de morir. En 1997, Charles Victor Thompson, entonces de 27 años y ya involucrado en el mundo del crimen y las drogas, conoció a Glenda Denise Haislip, de 39 años, en el ambiente nocturno de los bares de Houston, Texas. Denise trabajaba como técnica de uñas y era madre de un adolescente llamado Wade Haislip, quien tenía 13 años en ese momento. Sus padres se habían divorciado aproximadamente un año antes de que Thompson apareciera en sus vidas. Al inicio, Charles entabló una relación de amistad con Denise, que poco a poco se transformó en un romance. Thompson aseguraba que se haría cargo tanto de ella como de su hijo. Sin embargo, con el tiempo, la relación se volvió tóxica y destructiva, marcada por el control, los celos y la violencia física. Thompson era alcohólico y adicto a las drogas, especialmente a la cocaína, lo que agravó su comportamiento cada vez más posesivo y agresivo hacia Denise. Durante la relación, Thompson golpeó a Denise en repetidas ocasiones. Ella llegó varias veces a su trabajo con moretones visibles en el rostro. El propio Thompson admitió haberla abofeteado, provocándole un ojo morado y un labio cortado en un solo incidente previo a los asesinatos, aunque afirmó que era la primera vez que golpeaba a una mujer. Después de aproximadamente un año de relación, Denise decidió terminar definitivamente con Thompson debido a su violencia y control constantes. Fue entonces cuando conoció a Darren Keith Kane, un bartender de 30 años que trabajaba en el mismo bar donde ella y Thompson se habían conocido y que ambos solían frecuentar. Denise y Darren comenzaron como amigos y con el tiempo iniciaron una relación sentimental. Según quienes lo conocían, Darren era descrito como una persona leal, tranquila y protectora, una figura completamente opuesta a la que Denise había vivido anteriormente. Thompson no aceptó la separación. Continuó acosando a Denise, llamándola constantemente y presentándose sin invitación en su apartamento, ubicado en el complejo habitacional Waterman Crossing. Allí la confrontaba, reclamándole una y otra vez por su relación con Darren, y la amenazaba diciéndole que le haría daño si no regresaba con él. La noche del miércoles 29 de abril de 1998 ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. Cerca de las 2:30 de la madrugada, Darren Kane dormía cuando recibió una llamada telefónica de Denise. Entre llantos, ella le pidió ayuda. Thompson estaba en su apartamento, la estaba golpeando y amenazando. Cuando Darren llegó al apartamento de Denise, ubicado en Wunderlich Drive, se encontró cara a cara con Thompson. Denise estaba asustada y llorando, lo que provocó que entre ambos hombres estallara una violenta pelea física que se prolongó durante aproximadamente 15 minutos. Finalmente, Kane logró someter a Thompson. Derrotado, Charles comenzó a suplicar que no lo golpearan más. Pidió perdón y adoptó una actitud completamente distinta, afirmando que aceptaría que Denise quisiera estar con Darren y no con él. Ante esa aparente rendición, Darren, de forma compasiva, le dio la mano. Los tres se sentaron afuera del apartamento y comenzaron a hablar mientras compartían una cerveza. Alrededor de las 3 de la mañana, un oficial del sheriff del condado de Harris respondió a una llamada por disturbio doméstico. Al llegar, encontró a Thompson y a Kane sentados frente al apartamento de Denise, aparentemente tranquilos y reconciliados. Lo que las autoridades no sabían era que Thompson nunca había aceptado la situación. Todo era una fachada. En el fondo, seguía furioso, humillado por la pelea y consumido por los celos. Después de que el oficial escoltara a Charles fuera del complejo de apartamentos, Thompson no regresó a casa. En su lugar, condujo hasta su residencia, donde recuperó un arma de fuego, una pistola semiautomática y aproximadamente 3 horas después regresó al apartamento de Denise Haislip.
Ya era la madrugada del 30 de abril de 1998. Eran aproximadamente las 6 de la mañana cuando Thompson regresó. Denise y Darren probablemente pensaban que el peligro había pasado y que finalmente podrían descansar después de la confrontación nocturna. Thompson se acercó a la puerta principal del apartamento y, sin dudarlo, la pateó con fuerza, destrozando la cerradura y forzando su entrada al interior. El sonido de la puerta al romperse debió haber alertado inmediatamente a Denise y Darren de que algo terrible estaba por suceder. Darren, quien se encontraba en la sala, se levantó al escuchar el estruendo. En ese momento, Thompson irrumpió en el apartamento con un arma en la mano, apuntando directamente hacia él. Sin decir una sola palabra, ni darle oportunidad de reaccionar, Thompson disparó contra Darren Kane 4 veces. Las balas impactaron en el cuello y el pecho, provocándole heridas de gravedad extrema. 2 disparos atravesaron su pecho y, cuando Darren intentó huir, Thompson le disparó una vez por la espalda. Darren cayó al suelo, gravemente herido y agonizando. Aún así, en un acto desesperado de supervivencia y protección hacia Denise, Kane logró sujetar el pie de Thompson, intentando impedir que fuera tras ella, ya que en ese mismo momento Denise había salido de la habitación y se dirigía hacia la cocina. Con el cuerpo de Darren tendido en el suelo, Thompson se liberó. Luego colocó el arma en la parte posterior de su cabeza, a la altura del cuello, y le disparó a quemarropa por última vez. Darren Keith Kane murió instantáneamente en la escena. Mientras ocurría el asesinato de Darren, Denise corrió desde una de las habitaciones hacia la cocina, intentando tomar un cuchillo para defenderse. Presentaba una herida tipo raspón en la pierna, y posteriormente los investigadores encontraron una bala incrustada en el zócalo de la despensa, lo que sugiere que Thompson disparó mientras ella huía. Sin embargo, Thompson logró alcanzarla y la inmovilizó. Durante el ataque recargó su arma. La evidencia forense demostró que la pistola tuvo que ser recargada deliberadamente, lo que indicó premeditación y una pausa consciente antes de continuar con la violencia. Thompson presionó el cañón del arma contra la mejilla derecha de Denise y le dijo: «Yo también puedo dispararte, perra». Acto seguido, apretó el gatillo. La bala ingresó por su mejilla derecha, causándole daños internos devastadores. El impacto destruyó su dentadura y le lesionó gravemente la lengua, provocando una intensa hemorragia. A pesar de la gravedad de las heridas, Dennis Haislip sobrevivió al ataque inicial. Permanecía consciente, aunque en estado crítico, cuando un vecino identificado en los registros judiciales como Cocker llegó a la escena y pidió ayuda. Cocker había escuchado los disparos y corrió de inmediato hacia el apartamento de Denise. Al llegar, la encontró sentada en un charco de sangre, con un orificio de bala en la mejilla derecha y una gran cantidad de sangre saliendo de su boca. En la escena también se encontraba Charles Thompson. Cocker le preguntó a Denise si él le había disparado, y ella asintió con la cabeza confirmándolo. Poco después, Thompson huyó del lugar, condujo hasta la zona cercana de Cypress Creek, donde arrojó el arma homicida al agua, intentando deshacerse de la evidencia. Sin embargo, su comportamiento posterior fue inusual. No intentó escapar de la justicia. En lugar de huir, condujo directamente a la casa de una conocida y confidente, a quien le confesó con detalle todo lo que acababa de hacer. Tras esa confesión, Thompson contactó a su padre, quien facilitó su entrega a las autoridades más tarde esa misma mañana. Finalmente, Thompson se presentó voluntariamente en una estación de policía junto a su padre para, según sus propias palabras, ponerse a disposición para ser interrogado. Mientras Thompson confesaba su crimen, Denise Haislip luchaba por su vida. Los servicios de emergencia fueron alertados de inmediato y Denise fue trasladada en helicóptero al Hospital Herman, en Houston, para recibir atención médica urgente. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Denise cayó en coma debido a una bradicardia severa, una disminución peligrosa de la frecuencia cardíaca que provocó daño cerebral irreversible por falta de oxígeno. Denise Haislip permaneció una semana completa hospitalizada, conectada a soporte vital. Durante esos días, su familia enfrentó la devastadora decisión de retirar la asistencia médica.
El 6 de mayo de 1998, exactamente una semana después del tiroteo, Glenda Denise Haislip falleció a causa de las complicaciones derivadas de la herida de bala y del tratamiento médico posterior. Tenía 39 años al momento de su muerte. Wade Haislip, de apenas 13 años, se encontraba en la escuela cuando recibió la noticia devastadora. Un compañero de clase se le acercó y le dijo: «Hubo un tiroteo, una persona murió, tu mamá recibió un disparo». Wade lo supo de inmediato. Él ya había advertido a su madre sobre Thompson. Había sido testigo del abuso. Y ahora, sus peores temores se habían hecho realidad. «Definitivamente hay una parte de mí que todavía está en 1998», dijo Wade Haislip en una entrevista una semana después, describiendo cómo el trauma de aquella mañana lo ha perseguido durante décadas. Thompson fue arrestado el 30 de abril de 1998. El mismo día de los tiroteos, un oficial del sheriff del condado de Harris testificó que el arma del crimen fue finalmente recuperada de Cypress Creek con la ayuda de un informante, probablemente basándose en la información que Thompson mismo había proporcionado durante su confesión. Charles Victor Thompson enfrentó juicio en el condado de Harris en 1999, acusado de asesinato capital. Tenía 28 años al momento del proceso judicial. Desde el inicio, el estado de Texas anunció que buscaría la pena de muerte. En julio de 1998, mientras Thompson permanecía en la cárcel a la espera del juicio, fue delatado por un recluso llamado Jack Reed, quien compartía celda con él. Reed informó a la policía que Thompson estaba intentando ordenar el asesinato de Diane Cernia, una mujer que figuraba como testigo clave en su caso de asesinato capital. Tras recibir la denuncia, las autoridades organizaron una operación encubierta. Enviaron a un agente identificado como Gary Johnson, equipado con dispositivos de grabación, quien se hizo pasar por un sicario contratado. Durante una reunión secreta grabada el 7 de julio de 1998, Thompson le dijo directamente a Johnson que había una testigo en su caso que necesitaba ser eliminada, confirmando así su intento de obstruir la justicia. El 14 de abril de 1999, tras escuchar todas las pruebas y testimonios, el jurado declaró a Charles Victor Thompson culpable de asesinato capital y lo sentenció a muerte. Después de recibir su segunda sentencia de muerte, Charles Victor Thompson permaneció recluido en la cárcel del condado de Harris, a la espera de su traslado al corredor de la muerte en la unidad Polunsky, en Livingston, Texas. Lo que ocurrió después se convertiría en una de las fugas más impactantes protagonizadas por un condenado a muerte en el estado. El 3 de noviembre de 2005, Thompson ejecutó su plan. Utilizando una identificación falsa, ropa civil escondida en su celda y aprovechando la negligencia del personal, logró quitarse las esposas, cambiarse de uniforme y salir caminando del área de visitas como si fuera un empleado del sistema judicial. Con total calma, pasó frente a varios guardias sin que ninguno verificara su identidad y finalmente abandonó la cárcel por la puerta principal, convirtiéndose a plena luz del día en un hombre libre. La fuga generó pánico inmediato entre los jurados del caso y los familiares de las víctimas. El FBI ofreció una recompensa de $10,000 y difundieron su rostro en todo el país. Durante 3 días, Thompson permaneció prófugo. Recorrió cerca de 200 millas, desde Houston hasta Shreveport, Luisiana, aunque nunca se determinó con certeza cómo logró desplazarse esa distancia. Durante ese tiempo intentó obtener dinero desde el extranjero y llegó incluso a hacerse pasar por víctima del huracán Katrina para evitar levantar sospechas. Su libertad terminó el 6 de noviembre de 2005 cuando las autoridades lo localizaron afuera de una licorería en Shreveport. Thompson fue arrestado sin oponer resistencia, visiblemente intoxicado, y admitió su identidad al ser confrontado por los agentes. Después de su recaptura, Thompson fue finalmente trasladado a la unidad Alan B. Polunsky en Livingston, Texas, donde pasó casi 20 años en el corredor de la muerte. El 11 de septiembre de 2025, Charles Victor Thompson
recibió oficialmente su orden de ejecución, fijando su muerte por inyección letal para el 28 de enero de 2026 en la unidad de Huntsville, Texas. Finalmente, el 28 de enero de 2026, Charles Victor Thompson, de 55 años, fue ejecutado mediante inyección letal. Ese día, alrededor de las 6:30 de la mañana, Thompson fue despertado por el personal penitenciario. Durante sus últimas horas se dedicó a leer, hablar con sus abogados y reunirse con su consejero espiritual. Para su última comida consumió el menú regular de la prisión, ya que el estado de Texas no ofrece una última cena especial. No recibió visitas de ningún familiar. Alrededor de las 6 de la tarde, Thompson fue escoltado a la cámara de ejecución. Fue colocado sobre una camilla acolchada y asegurado con correas. A través de una abertura en la pared, 3 líneas intravenosas fueron conectadas a su cuerpo, preparadas para administrar la inyección letal. El procedimiento comenzó a las 6 de la tarde y concluyó 15 minutos después. Cuando se le preguntó si tenía unas últimas palabras, dijo: "Espero que la familia de las víctimas, sus familiares cercanos y sus seres queridos puedan encontrar perdón en sus corazones y que puedan comenzar a sanar y dejar esto atrás. No hay ganadores en esta situación. Esto crea más víctimas y traumatiza a más personas incluso 28 años después. Lamento lo que hice". La ejecución se llevó a cabo mediante inyección letal, pero, a diferencia de otros casos, no transcurrió completamente sin incidentes. Según los testigos presentes, Thompson mostró leves signos de incomodidad y sufrimiento, realizando algunos movimientos corporales y respiraciones irregulares durante los primeros minutos del procedimiento, antes de quedar finalmente inconsciente. A las 6:15 de la tarde, las autoridades confirmaron oficialmente su fallecimiento.